contamos con una voz especialmente autorizada para ayudarnos a interpretar este escenario cambiante. Es José Miguel Guerrero, presidente de CME, como decía, la patronal europea que representa los intereses de nuestra industria del metal. Y tener al frente del CME a un representante de nuestro país es una oportunidad extraordinaria para asegurar que las normativas, directivas y estrategias europeas tengan en cuenta la realidad de nuestras empresas. Y por eso, espacios como el de hoy son tan relevantes. Hoy no solo venimos a escuchar, venimos a debatir, preguntar, contrastar y construir, porque el presente de nuestro sector es exigente, pero su futuro está lleno de oportunidades si sabemos avanzar unidos. Sí me gustaría abordar 5 ejes que me parecen cruciales para el sector y referirme a ellos. El primero es la transformación, la propia transformación que está sufriendo el sector, la digitalización y la innovación, la energía, aspecto clave para el sector, la sostenibilidad y el talento, en último caso, que yo creo que todos conocemos las dificultades que hay. La verdad es que nuestro país se está sumergiendo en una transformación que es verdaderamente disruptiva. Y es un sector que tiene que combinar y de manera inteligente tecnología avanzada, transición energética, competitividad, con un objetivo claro, y es recuperar valor añadido bruto y sobre todo contribuir a eso que ahora está muy de moda, la autonomía estratégica, ¿no? Y además asegurar talento cualificado para poder desarrollar esta transformación. Yo creo además también que este es un sector que está haciendo un esfuerzo muy importante por racionalizar el consumo. Y por eso es por lo que reclamamos una transición verde y digital, por supuesto que sí, como toda la sociedad, o como la mayoría de la sociedad, pero que tiene que ser viable para las empresas, con regulaciones proporcionadas y un entorno que incentive la inversión y que incentive la innovación. En definitiva, no es fácil hoy ser empresario en el entorno en que vivimos, pero merece la pena. Gracias a vosotros.